El letrero en el elevador en un edificio de 10 pisos dice que el peso no puede exceder las 1400 libras. Su trabajo requiere que mueva un envío de libros del piso inferior al sexto piso. Cada caja de libros pesa 48 libras. Escribe una desigualdad que satisfaga la situación en el que moverá la mayor cantidad de cajas posibles en cada viaje en el elevador. Asegúrese de definir la variable utilizada y su peso. Supongamos que su peso es de 175 libras. Y ahora necesitamos una variable para el número de cajas. Usemos la variable b, entonces b es igual al número de cajas. Ahora configuremos la desigualdad. Su peso, que es 175 libras, más el peso de las cajas, que será 48 libras por el número de cajas. O 48 veces b o más 48b no pueden exceder 1400 libras. Lo que significa que puede pesar exactamente 1400 libras o menos, lo que nos da 175 más 48b menos o igual a 1400. A continuación, se nos pide resolver la desigualdad e interpretar el significado. Entonces, comenzando con la desigualdad dada, necesitamos resolver la desigualdad. Resolvemos una desigualdad tal como resolvemos una ecuación, excepto si multiplicamos o dividimos por un negativo en el proceso, debemos revertir la desigualdad. El primer paso es aislar el término variable. Para aislar 48b, necesitamos deshacer este positivo 175. Restando 175 a ambos lados de la desigualdad. Simplificando, esta diferencia es 0, razón por la cual restamos 175 en ambos lados. El lado izquierdo se simplifica a 48b menos o igual que, en el lado derecho, 1400 menos 175 es 1225. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable y resolver la desigualdad. 48b significa 48 veces b. Para deshacer esta multiplicación, dividimos ambos lados entre 48. Simplificar 48 dividido entre 48 es igual a 1. Una vez b es menor o igual a este cociente aquí. Encontremos este cociente aquí de este lado. Tenemos 1.225 divididos por 48. Recuerde, b es el número de cajas, lo que significa que b tiene que ser un número entero. Para comenzar a dividir, primero preguntamos cuántos 48 en 122, que son 2. 2 veces 48 es 96, luego restamos. Aquí realizamos un intercambio. 12 menos 6 es 6. 11 menos 9 son 2. 26 es menor que 48. Sabemos que los dos son correctos en el cociente. El siguiente paso es bajar los 5. Y ahora determine cuántos 48 en 265, que creo que son 5. Ahora multiplicamos 5 por 48. 5 por 8 es 40. Realizar un intercambio con los 4. 5 por 4 es 20 más 4 es 24. Luego restamos. La diferencia aquí es 25, que es menor que 48, por lo que el 5 es correcto. Observe cómo el cociente tiene un resto. El cociente es 25 con un resto de 25. Sin embargo, independientemente del resto, no podemos redondear el número de cajas hasta 26 porque si lo hacemos, el peso total será mayor de 1400 libras, lo que significa que tendremos que redondear hacia abajo o hacia B hasta 25. Entonces, debido a que tenemos un problema de aplicación aquí, diremos que B debe ser menor o igual a 25. También sabemos que B, el número de cajas, debe ser mayor o igual a 0, nuevamente debido a la aplicación. Pero para responder la pregunta, desea mover la mayor cantidad de cajas posibles en cada viaje, lo que significa que el mayor valor de B que satisface la desigualdad es cuando B es 25. Puede mover un máximo de 25 cajas a la vez en el elevador. Y, por supuesto, esto también supone que también estás en el ascensor cada vez. Espero que hayas encontrado esto útil.